Sol. Unigenitus al parecer. Hace milenios la humanidad perdió su sistema natal. Quizás perdido sea la palabra equivocada. Verás, la humanidad, como la mayoría de las especies, tenía peculiaridades. Uno de sus hábitos inusuales que condujo a la pérdida fue su tendencia a nombrar colonias o sistemas con el nombre de asentamientos existentes. Esto dio lugar a alrededor de 400 sistemas con nombres diferentes en el sistema solar. Por ejemplo, unos cientos de generaciones de personas que ni siquiera han estado en la Tierra, o se han enterado de ella más allá de su existencia como su mundo cuna. Su peculiaridad más famosa fue su inclinación por las tendencias autodestructivas, hasta el genocidio contra su propia especie. Inclusive, fue en medio de uno de estos períodos de violencia masiva cometida por humanos contra humanos que se hizo realidad. No sabían dónde estaba Terra. Esto preocupó lo suficiente a los múltiples gobiernos humanos fracturados como para que dejaran de luchar por primera vez en casi 400 siglos. Se dice que se pudo ver claramente el otro lado del espacio humano por primera vez en milenios. Ahora bien, creo que puede ser importante afirmar que muchas especies acaban perdiendo sus mundos cuna. Algunos incluso lo abandonan por elección propia, prefiriendo vivir en la oscuridad del espacio profundo, a salvo, lejos de las tendencias violentas de los titanes estelares de los que se encendió su chispa de vida. Sin embargo, con el tiempo, esos mismos titanes que dieron la vida la apagan. A veces explotan en grandes nebulosas de gas a partir de las cuales nuevas estrellas pueden comenzar el ciclo de nuevo. Otras veces colapsan en una singularidad, impidiendo que la vida vuelva a surgir allí. La humanidad, sin embargo, tenía otra peculiaridad: teísmo, la creencia en el llamado poder superior. Ahora habían pasado de la oración a figuras humanoides en este punto. Pero tenía un gran respeto por los cuerpos celestes. Creer que cada planeta, luna, estrella, singularidad y cada objeto grande de la galaxia contiene poder. Los detalles exactos de las creencias son vagos. Y de hecho, la historia señala que estos detalles son la causa misma del genocidio antes mencionado. Sí, a pesar de lo indignante que sean dos seres de la misma especie peleando a muerte. Y peor aún, en nombre de un ser no tienen pruebas de la existencia de sonidos. La humanidad éramos expertos, independientemente de las diferentes creencias de las facciones individuales de la humanidad. Había un sistema al que se reverenciaba por encima de todos. Su sistema de cuna: Sol, Terra, Marte, Venus, Titán, las ciudades flotantes de Júpiter y Saturno. Los 6 mayores logros de la humanidad. Joyas de la innovación tecnológica y el ingenio humano. Los resultados de millones de ciclos de terraformación, rejuvenecimiento, ingeniería civil y la instalación del primer Templum Dyson. Una vasta red de satélites solares capturó la energía del Sol y la devolvió a sí mismo, sosteniendo la estrella, mientras en el proceso se extrae suficiente energía para alimentar las grandes ciudades planetas del sistema, y había desaparecido. Esta es la Confederación Unida de Terrans Aliados, transmitiendo a la oscuridad: Sol, ¿estás ahí fuera? Este único mensaje llegó del espacio humano unos centiciclo después de que los cañones se hubieran silenciado. Transmita con tanta potencia, en todos los canales, en todas las frecuencias, destellos cegadores, en secuencias variables transmitidas en un antiguo lenguaje humano llamado código Morse. Incluso utilizaron la atracción gravitacional combinada de toda la flota terrestre activando y desactivando sus unidades FTL para enviar el mensaje en binario a través del material del espacio-tiempo mismo. Inicialmente se creyó que finalmente se habían aniquilado. Pero, por desgracia,
La galaxia quedó asombrada. Nunca, en la historia de la interacción terrestre con la galaxia en general, la humanidad se había unido como una sola. Y, hasta ahora, nunca lo han hecho desde entonces. El poder combinado de la flota terrestre fue suficiente para literalmente sacudir toda la galaxia. Con solo encender sus motores, no había manera de que ninguna raza pudiera oponerse a ellos. Sería como intentar detener un tsunami con una valla sostenida por niños. Tal era el poder comparable de las respectivas fuerzas. El silencio, una vez completada la transmisión, fue aún más ensordecedor que antes. Mientras billones de seres esperaban la respuesta que los salvaría. O condenarlos. Estamos aquí. Ayuda. La respuesta vino de un lugar completamente inesperado. En el otro lado del plano galáctico desde el espacio terrestre. Un sol maltratado y moribundo utilizó parte de su energía restante para toser una breve respuesta a la transmisión, aunque fue una tos solo en comparación con el grito todopoderoso al que respondió. En segundos, la flota terrestre había ignorado todos los procedimientos de deformación segura y se había dirigido a toda velocidad hacia la fuente de la transmisión. La firma del salto era tan grande que se cree que causó la distorsión temporal de Nelt, que todavía existe hasta el día de hoy. La flota terrestre atravesó el espacio sin tener en cuenta nada que se interpusiera en su camino. Cualquier nave, estación, meteorito o pequeño cuerpo celeste que no prestó atención a la breve advertencia de despejar 400 km cento circunflejo 2 alrededor de la trayectoria de vuelo transmitida fue simplemente aplastado por el enorme armamento y escudos de los grandes portaaviones terrestres. En total, toda la flota aliada terrestre, con un total de alrededor de 640.000 naves Battle de distintos tamaños y diseños, se había extendido a lo largo de 20.000 kilómetros a medida que las naves más rápidas avanzaban en la carrera por encontrar Sol. 73 cuerpos planetarios fueron destruidos en el camino, en su mayoría deshabitadas. Muchas de ellas son operaciones mineras con drones o pequeñas estaciones de investigación, incapaces de apartarse a tiempo del camino de la flota. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. La humanidad nunca desarrolló la tecnología para transportar su propia estrella. O eso dicen. Pero en algún momento durante 400 ciclos de guerra, un sistema solar completo desapareció y reapareció en el otro lado de la galaxia. Cuando llegó la flota aliada, Sol, su estrella estaba moribunda. El Templum Dyson había sido profanado y ahora estaba derramando limpiamente al vacío la sangre vital de la estrella. Apenas mantenía su masa, a medida que se expandía. Mercury Sol Castellum, el mundo fortaleza del sistema solar, ya se había consumido. Habían abierto un camino a través de las estrellas y encontraron a su dios herido. Durante algún tiempo se creyó que todos simplemente habían muerto. Habían perdido a Sol y simplemente se dieron por vencidos. ¿Cómo debió haber deseado la galaxia haberlo sabido? Durante casi 200 ciclos. Nadie supo nada de la humanidad. Cuando regresaron, lo hicieron con venganza en sus corazones. La ausencia aún inexplicable de Sol había resultado en la pérdida de billones de humanos. Venus, Marte y Titán habían sido abandonados. Las grandes ciudades flotantes habían caído aplastadas por los gigantes gaseosos que las albergaban. Se tomaron su tiempo. Descubrieron quién era el culpable y empezaron a construir de nuevo. El silencio terminó con otra gran transmisión, tan ruidoso como el primero. Los YARKOII son considerados culpables de la profanación de Terra y su panteón. Sol UNIGENITUS exige justicia.
Todos los que desafían el poder de Sol serán DSIMADOS. Los Yarkoi eran una especie extragaláctica y habían huido de un enemigo en su galaxia natal. Los terranos dijeron que los Yarkoi habían negociado con sus enemigos. No se les habían escapado. Los habían conducido a un nuevo territorio. Culparon a esta nueva amenaza de la desaparición de su mundo y de la profanación de sus templos y dioses. Todo ello, difundido como un paquete de datos junto al mensaje original. Los Yarkoi ni siquiera tuvieron la oportunidad de oponer resistencia. Ocupando 4 sistemas en el borde del espacio galáctico, cayeron uno tras otro. El sistema final solo pudo transmitir una única imagen. La única imagen del Sol Unigenitus jamás vista por un no terrestre. La única imagen fija, tomada desde uno de los últimos cruceros de batalla, mientras cae fuera de control en el pozo de gravedad de la estrella local. Mostró algo que debería haber sido imposible. Una estrella, más grande que la del sistema Yarkoi, flotando sobre el plano orbital del sistema, rodeada por una gran red de satélites. El propio Sol se había incorporado al sistema. La red de satélites del Templum Dyson giraba rápidamente contra la rotación de la estrella. Cada satélite parecía estar repleto de armamento, con el revelador destello azul del escudo desviando las corrientes de la violenta deidad que atado detrás y encima de la estrella. Los grandes cuerpos planetarios del Sol se arqueaban en la oscuridad, pareciendo el brazo del Sol vengativo. Y de este brazo de planetas resplandecientes surgió el mismísimo infierno. Grandes gotas de plasma, que destrozaron las naves Yarkoi como si sus escudos y mamparos estuvieran hechos de papel de seda. La imagen mostraba que el desierto rojo agrietado de Marte Ultor se había despegado aún más, revelando el ojo de energía verde brillante de una colosal instalación láser, de casi 1000 kilómetros de diámetro. Incluso Venus Hortus, el meticuloso mundo Edén de la humanidad, cuidadosamente diseñado para sustentar formas de vida de todos los períodos de la historia terrestre, derramó violencia, en forma de grandes monstruosidades de bioingeniería, que apuntaron a los planetas Yarkoi y se desataron. De Terra Mater surgieron las naves más grandes jamás vistas, tan grandes que originalmente se confundieron con pequeñas lunas que los terranos habían arrojado a los Yarkoi. Estos estaban rodeados por un gran campo de escombros que más tarde se reveló que era la flota de escolta compuesta por miles de enormes acorazados y portaaviones, cada uno a su vez rodeado por una borrosa pelusa de naves de combate. Las transmisiones se cortaron después de recibir esta imagen y los Yarkoi ahora están extintos. Posteriormente, la galaxia se habría unido contra la humanidad. Tal era su horror ante la venganza de Terran. Pero para la próxima acción de los Terran, ellos desaparecieron. Esta vez toda la especie simplemente desapareció. Durante años, muchas personas asumieron que se habían aniquilado a sí mismos en esa batalla final, hasta que nos alcanzó la luz del cúmulo galáctico más cercano. Grandes destellos de luz, seguidos del apagado de las estrellas. En ese momento la distancia hacía imposible saber qué estaba pasando. Habían pasado cerca de 1000 siglos desde que la humanidad desapareció y casi habían sido olvidados. Incluso si fueran humanos, las historias deben haber sido exageradas. Se necesitarían millones de siglos y sería prácticamente imposible invadir y destruir una galaxia entera. Estábamos a salvo. Los fanáticos habían abandonado nuestra galaxia en busca de aquellos que profanarían a sus dioses y morirían en las profundidades del espacio. O eso dice la historia. Hace 12 horas se extinguió la última estrella de la galaxia de Andrómeda. La galaxia entera había quedado reducida a un estado entrópico.
Han pasado 3400 años desde que la primera estrella desapareció. Hace 9 horas, captamos una señal gravitacional masiva que se movía hacia nosotros a una velocidad increíble. Junto con la siguiente transmisión, los paganos son quemados, sus dioses consumidos. Sol Unigenitus se mantiene invicto. A Eternitas en Terra Mater la humanidad